charlatanería con los que pretenden inscribirlos en Radio Petro AM. De Juan Carlos Monedero, político español que lleva un mes empecinado en justificar la dictadura y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y ahora el gobierno Petro parece querer recogerlo, pero para ensuciarlo. Bien, bueno, estaba dedicada para todos los señores que están ahora recordándome a mi padre y a mi madre y otras cosas en redes sociales. Les cayó como mal. La columna se llama Radio Petro. Este país ama la radio. 6 de cada 10 colombianos la oyen todos los días. Una tradición que se debe a un sancocho de factores que explican lo que somos, cómo vivimos y las cosas que nos importan. En la radio se ha consignado gran parte de nuestra historia. El archivo histórico de la HJCK es un tesoro que da cuenta de ello. El acceso a los micrófonos es también un reflejo de las profundas desigualdades que nos separan. Los diales los han copado mayoritariamente las élites de todo tipo y pocas opciones han quedado para los locutores de las regiones, de las comunidades históricamente discriminadas, de las víctimas de la violencia. Por eso es tan importante la reivindicación de la radio comunitaria en Colombia, como un proyecto que contribuya a consolidar materialmente la tan elusiva justicia social. El mandato de protección al periodismo comunitario existe en Colombia desde la Carta Política de 1991 y se ha ahondado con las exigencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todos los presidentes los han ignorado y ahora el gobierno Petro parece querer recogerlo, pero para ensuciarlo. Petro, como ningún otro presidente, se ha dispuesto a abrir convocatorias para financiar e impulsar a las radios y a los medios comunitarios. Es una buena noticia. Esas organizaciones no solo constituyen un derecho de las personas y comunidades que las lideran, sino también del panorama informativo que pide a gritos diversidad. El problema es que Petro y su oscuro ministro de las Comunicaciones, Mauricio Liscano, conciben este cambio como una oportunidad para dominar una masa de medios regados por todo el territorio. No para que informen, sino para que sirvan como cajas de resonancia de la propaganda oficial que escupen desde RTBC. Así quedó demostrado con el Encuentro Nacional de Medios Alternativos organizado por el Ministerio de Comunicaciones en Armenia. El escenario fue utilizado por el presidente para lanzar tal vez una de las peores agresiones contra la prensa desde que inició su gobierno, al cuestionar por qué se asesina en Colombia a la prensa de un sector ideológico y no del otro. Ojalá se trate de un lapsus linguae que en todo caso no explicará ni retractará. La reunión no sirvió para celebrar la valía y persistencia de los medios comunitarios, sino para invitarlos a formar parte de la máquina de propaganda oficial. Hasta lo sometieron a recibir lecciones de democracia de Juan Carlos Monedero, político español que lleva un mes empecinado en justificar la dictadura y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Qué arrogancia la de estos señores creer que pueden consentir a los medios comunitarios para que los impulsen en campaña o para que hagan eco de todas las locuras que ambientan desde el gobierno. Además, los alternativos son los medios de comunicación que no están cobijados por grandes conglomerados económicos, pero tampoco por ningún gobierno o fuerza política. Claro que ofrecen versiones distintas a los discursos de siempre, se interesan en otros problemas y dinámicas que son excluidas o silenciadas. Pero ese no es un capital del petrismo. Las coincidencias ideológicas que puedan existir entre esos medios y el actual gobierno son un espejismo si los primeros están realmente comprometidos con el derecho a la información veraz y objetiva de las ciudadanías que lo reclaman. Y ya vendrá, ya vino, advierto, la jauría de las excusas a gritar que nada de esto importa porque ¿quién hace periodismo de verdad? ¿Y por qué les pedimos a los medios comunitarios y alternativos que actúen como no lo hace la prensa hegemónica? Así demuestran cómo ese mal periodismo que persigue fines políticos desde el otro lado sirve para justificar la financiación estatal de programas panfletarios. Si tú lo haces, yo también. Los actuales propagandistas y los que hacen política desde el periodismo se necesitan para justificarse. Y entre ellos se diluye la verdad en el debate público. El flamante Liscano, que amenaza con una carrera política promisoria por cuenta del proselitismo que ha impulsado desde el ministerio, anunció el año pasado migajas para los medios comunitarios y lo volvió a hacer esta semana. La buena noticia de otorgar el 30% de la pauta oficial a este sector tendrá que ser ley antes. Además, si logran pasarla, quién sabe con qué criterios repartirán esos dineros. Todos estos intentos de cooptar al periodismo que se ha hecho con las uñas son profundamente condescendientes por parte de Petro y sus gobels. Existen muchos procesos serios de periodismo comunitario y alternativo en Colombia.
que han sobrevivido a décadas de abandono del Estado y de las audiencias. Ellos, los reporteros reales de las veredas y la periferia, no estarán seducidos por los 2 pesos y la charlatanería con los que pretenden inscribirlos en Radio Petro AM. Esa es la columna. Pues muy interesante. Y la primera de muchas preguntas que habría que hacer sobre este tema es si es justo que se use dinero público, dinero de los contribuyentes, que no es la billetera generosa personal de un mandatario o de unos funcionarios, que se use dinero público para remunerar informaciones o puntos de vista que son favorables a la postura de un gobernante, cualquiera que sea la escala, alcalde, presidente, inspector de policía, rector de colegio, lo que sea. Usar dinero de los contribuyentes para estimular visiones informativas favorables a mi gestión. ¿Es eso legítimo, Juanita? Pues Daniel, en esto hay, digamos, algo de complejidad, porque claro, típicamente alguien si ve esta discusión ante esa pregunta diría, bueno, ¿no? Hay un gran ejemplo de televisión y medio de comunicación público como es la BBC, ¿no? En el Reino Unido. Y yo creo que se usa mucho ese argumento para tratar de justificar fenómenos. Es importante lo que estás diciendo, porque la BBC tiene un régimen de control estatal, no gubernamental, que es totalmente distinto. O sea, no hay un Holman Morris allá esperando el dictado que favorezca a su jefe. Son directivas y aproximaciones periodísticas absolutamente distintas. Y tradiciones, Daniel. Entonces, a mí, ¿no? En su momento, Chávez justificaba toda la visión de Telesur con base, no, pero si la BBC, ¿y por qué no la critican? Bueno, nosotros muy, y sobre todo estos caudillos muy a la latinoamericana, justificando que se use medios públicos que en la práctica terminan siendo, como dices, para la defensa de un gobierno y terminan siendo en la práctica mal usados por falta de canales institucionales y de tradición institucional de un canal público realmente independiente como bien, digamos, como bien público de toda la ciudadanía, terminan siendo usados para la defensa de un gobierno en particular, de unas políticas en particular, y en últimas lo que restringen es todo el espacio, digamos, de libertad de prensa. ¿Cuál es la otra cantacara de eso? Digamos, tal vez más común en América Latina, en gobiernos no de izquierda en todo caso, digamos, no, porque el modelo de izquierda ha sido como colonizarlo típicamente a la venezolana, sino es este tema de la pauta, que es una deuda histórica en América Latina, es la forma a través de la cual la pauta pública termina determinando cuáles son los, digamos, medios que pueden sobrevivir y cuáles no. Ahogan con quitar pauta pública algunos medios para que dejen de decir X o Y, o incluso incentivan, ¿no?, que tomen una u otra posición frente a un elemento u otro. Es una deuda pendiente en Colombia brutal, es uno de los temas que incluso estaba en el acuerdo de paz de toda una discusión de la regulación de la pauta en lugares pequeños en Colombia, que son estas zonas de silencio que ha documentado la FLIP de manera tan clara. Pues muchos de esos medios pequeños, si no hay pauta pública, no sobreviven y punto, y con lo cual se reduce la posibilidad de hacer control del poder. Entonces yo creo que poder generar mecanismos para que con garantías institucionales que aíslen completamente el poder público de la injerencia en la toma de decisiones editoriales, en la toma de decisiones periodísticas, pero permitan que no solamente esté al vaivén, digamos, del mercado, quienes puedan o no financiar un medio, es supremamente importante para que haya una libertad de prensa boyante. Y terminaría con esto. Creo que sobre todo, de nuevo en una lógica de derechos humanos, nos toca hacer mucho más trabajo en general de pedagogía sobre esto, porque es un elemento, digamos, de bienestar público esencial, porque el día de mañana el que esté en el poder, quienes nos oigan y se imaginan a lo más atroz que se puedan imaginar en su visión del mundo de quién odiarían que estuviera en el poder y les daría pánico, que la única, al final el bastión de protección frente a ese que les parezca lo más atroz es una prensa libre. Es la garantía de que hay ahí alguien como un sirirí escudriñando, escribiendo, explicando qué es lo que está pasando. Juanita, perdóname, quisiera intervenir aquí con un ejemplo, porque de pronto en eso es más fácil verlo. En el gobierno pasado, el gobierno del presidente Iván Duque, se revivió la figura del noticiero oficial,
a través del Sistema de Medios Públicos RTBC. Daniel Samper Pizano escribió una columna explicando claramente por qué ninguna expresión de comunicación gubernamental puede ser periodismo, sino que es una forma de propaganda. Y eso pasa desde el Observatore Romano, del Santo Padre, hasta lo que publique Putin en la prensa pagada por él. Entonces, no es algo que esté pasando como una persecución a Petro y a los medios que estén de acuerdo con él, que tienen todo el derecho a estar de acuerdo con él también. Lo que no puede suceder es que se privilegie con dinero público la expresión favorable al gobierno, es decir, que eso se convierta en moneda de cambio para retribuir a quien alabe a un gobierno, sea cual sea, en cualquier época. Yo creo que Daniel Samper Pizano tiene aquí cosas importantes para decir.